Mi boda con un fantasma. Es una película que se encuentra en una plataforma de streaming muy conocida. Es una película diferente, es una película distinta, es una película taiwanesa que pertenece a la comunidad LGBTIQ+, el género, pero es una película que te pone en un contexto distintivo, diferencial, porque resulta que es un policía heterosexual que es casado con un difunto. El difunto es un muchacho que era gay cuando estaba vivo. Entonces, imagínense la trama de la historia. Es una historia que se podría clasificar, o yo la clasificaría eh, como una historia de comedia. Tiene varias escenas de acción muy bien montadas. eh, y es una historia que nos pone en el contexto del entender eh, por qué ¿Por qué somos así? ¿Por qué sentimos así? ¿Por qué sentimos diferente? ¿Por qué somos diferentes? ¿Por qué esas diferencias, aunque creemos que a veces son nuestra maldición, en muchos casos nos hacen únicos, nos hacen incluso sobresalir de por encima de los demás? ¿Mm? Esa historia nos pone en ese contexto. Es una historia, obviamente, como pertenece a Netflix. Es una historia muy bien hecha, es una historia de una alta calidad, es una historia con un argumento que aunque pareciese que es muy ilógico y muy ficticio, evidentemente maneja cierto contenido de valores, cierto contenido de principios, hay misterio, hay acción, hay drama. Y el drama que hay es sobre justamente el tema del chico gay que tiene que descubrir cómo falleció, por qué murió. La trama se complica cuando se dan cuenta de que no fue un accidente. ¿Mm? Les quiero contar hasta ahí nomás porque me gustaría que la vieran. No quiero como ser el aguafiestas, el spoiler de la película porque es una película que vale la pena ver. Es una película que nos muestra cómo el papá del chico que fallece protege a su hijo, pero el hijo en la vida, en vida, ¿sí? Cree que su papá lo discrimina y lo recrimina. Y es todo lo opuesto. Entonces es incluso una historia de reconciliación con la familia. Es una historia de reconciliación consigo mismo. Evidentemente esta película maneja el tema de la reencarnación. Entonces el chico que falleció no puede pasar al siguiente plano para poder reencarnar nuevamente en otra vida hasta que no deje todas las cosas saldadas en su vida anterior. Entonces, esto nos pone en un contexto a nivel espiritual, a nivel sentimental, a nivel emocional, a nivel familiar, a todo nivel. Me causó mucha curiosidad los ritos que hacen para poder casar a un vivo con un muerto. Eso fue algo muy loco, muy cómico. Pero es una comedia muy bien hecha, no cae en el ridículo, no cae en la monotonía, tiene muchas escenas de acción también muy bien montadas. eh, Hay escenas de peligro en donde el policía corre grave peligro y el fantasma tiene que ayudarlo. Averigüen cómo es que lo ayuda, cómo es que lo apoya. Es algo que muestra un nivel de entrega a nivel humano, a nivel sentimental y a nivel emocional diferente. Es una entrega que nos enseña cómo podemos llegar a trascender en nuestros sentimientos, incluso cuando ya no estamos con esa persona. Y no estoy hablando solamente de la muerte, estoy hablando de una manera muy metafórica, porque yo sé que todos en algún momento hemos pasado por personas que nos han marcado de una manera en la que es difícil dejarla en el pasado. Algunas de forma positiva, otras personas de forma no tan positiva, y esto nos nos lleva por una historia de un sinfín de emociones
Yo me atrevería a decir que es una montaña rusa de emociones en donde prácticamente eh, sentimos eso, sentimos eh, ese cariño filial por personas que ya no están con nosotros, o incluso, ¿por qué no? Ese sentimiento de ser despectivos por personas que tampoco ya están con nosotros. Entonces, esta historia nos lleva por todo ese trama, por todo ese argumento, de una manera muy dinámica, de una manera muy lógica, de una manera muy conectada, con una conexión que es muy paralela a lo que ocurre en la historia. Sí, lo voy a repetir, de una manera muy lógica y de una manera en la que seguimos el hilo de la historia sin caer en el aburrimiento. Obviamente, esta historia no es para todo el mundo, no es una historia BL porque no termina de una manera que nos gustaría. ¿M? Partamos del punto de que el chico gay está muerto, y el otro chico está vivo. Entonces, pues es imposible que haya un contexto ahí de reconciliación o de matrimonio como tal, pero si hay un principio de identificación de principios y valores, si hay un principio de identificación de sentimientos, de emocionalidad, al finalizar la historia, que es una película de más de 2 horas, eh, te chocas con realidades muy emotivas, en donde persiste el perdón, en donde persiste la aceptación y en donde persiste la, la entrega, ¿por qué no decirlo? Una entrega responsable a nivel emocional, a nivel sentimental. Entonces, véanla. Yo sé que de pronto les va a interesar, es un concepto completamente diferente, es un concepto completamente distinto, pero que nos pone en cierto punto y en ciertos momentos, como les digo, en esa montaña rusa de emociones, eh, o muy emocionales, o por qué no decirlos, o muy tristes. Pero es algo que vale la pena ver, es algo que vale la pena disfrutar. Son solamente 2 horas y créanme que si son de ese tipo de contenido sentimental, emocional, esta les puede incluso llegar a robar un par de lágrimas, y un par de sonrisas también.